Bueno, Dios me los bendiga. Estamos nuevamente acá en Sintonía con el Cielo. En este episodio estaremos hablando sobre venciendo la frustración. La frustración es un área en nuestra vida donde nos hace tomar decisiones muy, pero muy complicadas y que nos llevan a situaciones que son verdaderamente difíciles de resolver a la postre. Hoy en día nos acompaña nuestra hermana Carolina Belli. Carolina, Dios te bendiga. Hola, pastor, amén. Muchas gracias por la invitación. Amén. ¿Cómo te sientes? Bien. Bien. Gracias a Dios. Qué bueno, Carolina. Quisiera iniciar este va y ven de preguntas y respuestas y de ideas. ¿Qué es para ti la frustración? La frustración, bueno, la frustración está relacionada con la ira, con la decepción, con la desilusión, con el dolor. ¿Qué nos lleva a nosotros sentirnos frustrados? Bueno, no obtener lo que nosotros queremos o lo que nosotros pensamos recibir. Wow, cuando tú hablas no obtener, quiere decir que es como una meta. Así es. Cuando no se cumple una meta que nosotros tenemos. O cuando le pedimos a alguien algo y no lo recibimos. Cuando le pedimos a alguien algo. ¿Quién es Carolina hoy? Bueno, Carolina es madre, es esposa, es hija, es hermana, es amiga. Son muchas cosas. ¿Sí? En algún momento has esperado, te has proyectado en algo, te has planeado algo y lo has creído tanto que cuando no se ha cumplido has entrado en la frustración. Sí. Bueno, hay varios tipos de frustración en mi vida. Como madre, como esposa, como hija. Y en lo personal también han habido frustraciones que me han llevado a lo más profundo de mí, se podría decir así. Cuando tú dices lo más profundo de ti en el tema de la frustración, es que han sacado cosas de ti que no sabías que estaban. Así es. ¿Qué ha implicado eso? Bueno, llenarme de rabia, de tener un corazón enojado, triste, con amargura, no sentirme capaz de hacer muchas cosas. ¿En algún punto la decepción ha sido parte de la frustración? Sí. ¿Y qué has sentido cuando se unen las dos? Amargura, dolor, resentimiento. Qué impresionante, de verdad que cuando nosotros, que somos por lo general personas y lo tenemos todo, porque en realidad lo tenemos todo, nos sentimos frustrados porque algo sencillo no se ha dado. ¿Podrías decirnos en algún punto en tu vida cuándo la frustración te ha marcado tanto que te ha llevado a estar sola o sentirte sola, rodeada de gente que te quiere y te ama? Claro, en algún momento de mi vida, antes de ser cristiana, como tú quieras, yo tenía muchos problemas con mi esposo. Él era muy mujeriego y yo era muy celosa por los acontecimientos y... Claro, una cosa llevó a la otra. Así es. Entonces llegó un momento en que yo le pedía que dejara de ser así, que dejara de tomar, que dejara de ir con sus amigos. Y a él le daba igual. Entonces era como que me ahogaba en mi propio vaso de agua porque no se daba lo que yo le pedía, en cierto modo. Entonces eso provocó en mí amargura, provocó desconfianza, provocó desilusión. Me cambió. También afectó mi parte como madre porque por causa de los problemas que tenía con él, yo descuidaba, tenía actitudes malas con mi hijo. O sea que esta frustración de tener una relación o esperar algo de tu pareja, de la persona que está contigo, con la que tú estabas esperando lo mejor, te llevó a convertirte en una persona totalmente distinta. Así es. Ahogada. Aislada también. Aislada. Así es. O sea, esa frustración te aisló también. Sí. ¿Tú estabas sola? Estaba sola, no confiaba en nadie, no le comentaba a nadie. Ni a mis padres, porque como yo tuve un matrimonio adolescente, entonces lo primero que iban a decir es: pero tú estás bien en la casa, nadie te mandó a buscar esposo. Entonces tú no buscabas consejo porque sentía que lo primero que iban a hacer era señalarte. Así es. Entonces todo lo que yo vivía de una u otra forma me lo tragaba para mí.
porque no tenía o no confiaba en nadie como para poder desahogarme o pedir ayuda de cómo poder actuar en esa ocasión. ¿Cómo enfrentarlo? Así es. ¿Cuándo tú dices, no puedo más con esto? Cuando mi esposo ya no le importaba absolutamente nada. Todo, o sea, era tan Normal. para él que llegaban mensajes, se iba y me decía, me voy a tal lado. Y no era cierto. En algunas ocasiones eran ciertas, pero era muy Contada. O sea, no, era muy como Evidente. muy específico, muy evidente. Entonces, en él ya no había o no le importaba lo que yo pensara. O sea, había perdido un respeto. Así es. Y tú veías esa falta de respeto, esa falta de consideración, de valor hacia ti, te llevó a la frustración. Sí. Estando ahí en ese punto tan deprimente, ¿qué pensaste hacer contigo? Bueno, lo primero que se me ocurrió fue divorciarme, en vista de que no pude obtener un divorcio porque investigué cómo proceder, investigué qué era lo que necesitaba. No tenía la confirmación de mi esposo. O sea, él estaba en su fiesta, pero no quería divorciarse. Claro. Entonces, llegó un momento en que yo dije, no soy feliz aquí. Entonces, mi única salida era divorciarme, pero en vista de que él no estaba respondiendo, no estaba de acuerdo. Mi otra salida era suicidarme. Wow. Y lo intenté en algunas ocasiones. Ya va. ¿Esa frustración te llevó a pensar e intentar suicidarte? Sí. De verdad que me quedo sin palabras, porque no me esperaba esto. Es tremendo enfrentar eso cuando se te hizo la invitación para este tema como tal, sobre venciendo la frustración. No pensé que fuera a conocer tal profundidad. Quisiera saber, Carolina, ¿cómo saliste de ahí? Bueno, salí, yo creo que fue toda obra de Dios. Okay. Porque en algún momento, aún no siendo cristiana, yo en ese entonces le llamaba a rezar. Okay. Entonces yo rezaba y yo le decía, Señor, en mis oraciones yo le decía, Señor, si esto no es para mí, sácame de aquí, porque yo no puedo. O sea, yo tenía en mí el suicidarme, pero a la vez pensaba en mi hijo. Yo decía, o sea, si es un mal esposo, ¿cómo será si yo no estoy? ¿Qué padre le estoy dejando a mi hijo? Claro. Entonces yo le oraba a Dios y yo le decía, Señor, sácame de aquí, si esto no es para mí, aléjalo, ayúdame a salir de esto, porque yo sola no puedo. Entonces llegó un momento, el COVID, en donde él enfermó mucho, que estaba ya casi en una etapa de terminar. De la muerte. Entonces él se dio cuenta de muchas cosas, me pidió perdón, decidió cambiar, escuchó por medio de una tía transmisiones en vivos de prédica y bueno, yo creo que fue obra de Dios porque él en sí empezó a cambiar y el cambio era tan notorio que yo no lo reconocía. Wow. En ese momento, ahora la del problema era yo, porque yo no quería ir a la iglesia. ¿Entraste en negación? Sí, entré en negación, yo no quería ir a la iglesia porque había... No creías. Así es, yo miraba a los hermanitos y yo decía, ellos actúan, había una hermana en sí que como él ya tenía antecedentes de infidelidades, todas las mujeres para mí eran amenaza. Claro. Entonces había una hermana en particular que era soltera, entonces yo lo celaba mucho con la hermana. Ya va. O sea, pasamos del punto que tú estás tomando la decisión de suicidarte. Sí. por cómo él se estaba comportando. Lo hiciste en varias ocasiones, no se logró porque Dios no permitió que sucediera. Uh-huh. Y ya estamos ahora en el punto donde Dios tocó la vida de él, lo está cambiando, pero ahora no estás de acuerdo y no quieres entender lo que Dios está haciendo. Así es. Y tú empiezas a notar o empiezas a ver el panorama de Dios alrededor de tu vida, lo que Él está haciendo, y
tú todavía estás ahí en frustración. Así es. Yo veía todo eso en mi contra, porque yo decía, de cuando acá él quiere ir a una iglesia evangélica, porque siempre cuando íbamos a las iglesias católicas, él se dormía literal en las misas. En las misas. Entonces, cuando habían campañas de evangelización en las calles, yo le decía, vamos, porque se escucha bonito y que me llamaba la atención. Pero él decía, no, que todo eso es actuado, que, bueno, era actuado. Entonces, llegó un momento en el que él decidió ir por causa del COVID y todo lo que le pasó. Y yo entré en negación. Dije, no, yo no quiero ir. Y cuando iba, yo me sentaba al final y yo no era amiga de nadie, no le hablaba a nadie, decía que el pastor estaba loco, que para mí todos actuaban mal en la iglesia, menos yo. La única correcta era yo. Eras tú. Pues nadie estaba viendo la realidad como tú la veías. Así es. Carolina, ¿qué tan difícil es tomar la decisión de suicidar? Cuando estás en un grado de frustración, todo se te hace tan fácil. Traté de clavarme un cuchillo en las venas, cortarme las venas con un cuchillo. Wow. Pero el cuchillo no cortaba. No te creo. No cortaba. Y lo hacía de una manera ¿Cómo fuerte, se corta? Sí, pero no cortaba el cuchillo. Traté de tomarme pastillas, tomé pastillas. Y ya cuando me las había tomado me daba como miedo y me metía los dedos para vomitarlas. Porque mi pensar estaba en morirme. Pero a la vez había algo que me detenía y yo decía, no lo voy a hacer. Y lo vomitaba. Wow, Carolina. Hay gente que ahorita que nos está viendo, que está escuchando esto, que se está imaginando este panorama, pero que también lo están viviendo. Hay muchas personas, hombres y mujeres, que están viviendo este tema hoy por la frustración, por alguna relación, por problemas en su trabajo, por problemas personales, por problemas físicos, por complejos de ideas, de pensamientos de ellos mismos, de que dicen que soy flaco, soy gordo, y todo esto te lleva a un punto de frustración muy tremenda. ¿Qué consejos le daría para que no tomen la decisión de suicidarse? Bueno, lo que a mí me afectó y me ayudó a salir de ahí fue buscar ayuda, confiarle lo que me estaba pasando a alguien. ¿Te afectó porque tenías que contarlo? Así es. ¿Y te ayudó porque te empujaron a algo? Así es. Entonces, en el momento en que yo empecé a ir a la iglesia, tardó mucho para que pasara esto, pero logré hacerlo. Le comenté a la pastora. Le comenté a la pastora y le dije lo que me estaba pasando. Y bueno, ella me aconsejó, me oró por mí, me recomendó varias cosas que se me hacían difíciles hacerlas. Pero yo creo que el Espíritu Santo, estoy segura que el Espíritu Santo me ayudó, sí. Wow, de verdad que es impresionante cómo sale uno de una etapa tan fuerte, tan profunda de tinieblas y tan frustrada, tan dañina. Yo sé que esa no era tu mejor versión. En el punto donde estabas tomando esas decisiones, había otra Carolina gritando auxilio por una ayuda, por un abrazo, por un, oye, estoy aquí para ayudarte, pero que tú no veías. En el punto en el que el Señor entra en tu vida, entra en tu casa, entra en tu familia, ¿cómo tú reconoces? Hoy lo dices que fue Dios, pero ¿cómo tú reconoces en ese momento de que algo está pasando en tu casa, algo está pasando en tu familia? Bueno, porque las cosas no eran igual. Mi esposo tenía actitudes nuevas que yo ya no las veía desde que era mi novio. Wow. Entonces él empezó con detalles, empezó con palabras bonitas, empezó a ayudarme en casa, que era algo que ni siquiera hacía. No podía levantar ni siquiera una taza de la mesa. Wow. Eran actitudes diferentes que yo dije, wow, si es el Señor orando. ¿Qué te hizo sentir eso? Se me peluca el cuerpo, ¿sabes? Mucha felicidad, tranquilidad, paz. Tú dijiste, estoy siendo vista como lo que soy, estoy siendo valorada como lo que soy. ¿Tú esperabas eso o esperabas otra cosa? La verdad nunca me imaginé que mi esposo llegara a ese punto, que él pudiera cambiar, porque era una persona totalmente diferente. Claro.
pero Dios es bueno. Escúchame, dado que el tema de la frustración en tu vida se debió o tuvo sus raíces en cómo tú esperabas que fuera tu esposo y tu relación, ¿qué soñabas tú en ese esposo ideal? Porque ese fue lo que, como quien dice, tu motivo de que estuvieras afectada por la frustración. Cuando recién nos casamos. Bueno, yo creo que afectó la monotonía. La monotonía, la inmadurez, porque éramos dos niños. Yo era una niña de 15 años y él era un jovencito de 19. Entonces no estábamos listos para todas las promesas que nos hicimos cuando éramos novios. O sea, una cosa es soñarlo y otra cosa es vivirlo. Tú te quedaste con esa idea, sí, de que vamos a ser la pareja más feliz del mundo. Así es. Tú esperabas que un esposo de lo mejor, de lo mejor. Ajá. Y cuando pasa el tiempo... No, nada, fue como lo soñé, como él me lo pintó. Porque él me decía un millón de cosas que yo era la novia más feliz del mundo. Entonces, el sueño de una novia con tantas promesas era casarse. Claro. Pero una vez cuando yo me casé, o sea, no era nada de las promesas. Y yo le recalcaba que ¿dónde estaban las promesas? ¿Qué pasó? Ajá. Entonces, yo pues, él no decía nada. Ahí Se demostró cómo era realmente. Y ahí fue donde tú entras en este periodo. Así es. Cuando llega en realidad ese esposo ideal, el que tú estabas soñando cuando recién te casaste, ¿qué emociones provocó en tu vida? Emociones inexplicables porque, como le dije, era algo que no vivía desde que era mi novio, desde hace 8 años prácticamente. Wow. Entonces era una persona totalmente nueva que yo decía, wow. Mejor que al principio. Mejor que al principio. Y se debió a que Dios cambió su vida. Así es, a que Dios tocó. ¿Qué cambios empiezas a ver en tu vida cuando la frustración empieza a salir, empieza a irse? Porque tenemos que entender que la frustración no es algo que tú dejas y ya, la aceptas, reconoces ese problema y reconoces sus consecuencias, como tú decías al principio, que son ira, son pensamientos, depresión y muchas otras cosas más, ¿verdad? Pero, ¿qué empiezas a sentir tú cuando la frustración se empieza a ir? ¿Qué es esa Carolina que ya no es frustrada, sino que tiene que afrontar la vida de otra forma? Porque ya con lo que ella soñaba ya lo tiene. Claro. Bueno, la Carolina de ahora es una mujer totalmente diferente, feliz, confiada, porque antes me costaba mucho confiar. Ok. Es una mujer en paz, con un corazón totalmente sano. ¿Hay algunos rastros por ahí de frustración? No. Está bien. Carolina, es difícil reconocer cuando estamos en esa etapa de frustración y no sabemos qué hacer. Pero tú decías que en pandemia, en el COVID, el Señor tocó tu puerta no de una manera tradicional como lo hace en otra gente, de que hola, Dios te bendiga, Cristo te ama, sino que tocó justamente el corazón del motivo de todo eso, de todo lo que había pasado, lo que había estado pasando en tu vida. Cuando tú dices que el Señor empezó a cambiar a tu esposo y él empieza a comportarse de una manera distinta y tú empiezas a decir como que no, esto no es verdad, esto es un invento, esto es otro engaño de él. Sí. ¿En qué momento tú reconoces que en realidad es Dios y no es un invento? Puede sonar loco, pero fue en una administración. Ok. Fue en una administración donde el pastor David llegaba de Venezuela. Entonces era una persona que yo literal no conocía, no hablaba. ¿No habías visto? No había visto, exacto. Y era algo en que yo no le había contado a nadie. Entonces en la administración él me habla por parte de Dios y me dice lo que yo estaba sintiendo en esos días, en esas semanas. Y me dijo, dice Dios que yo ya cambié a tu esposo. ¡Wow! Alguien desconocido. Así es. Alguien desconocido me dice, yo ya lo cambié. ¿Por qué hay esas luchas en tu casa? Wow. ¿Por qué hay esas ideas aún en tu cabeza? Wow. Entonces yo
me quebranté porque era algo que... Te rompiste. Así es, porque era algo que nadie sabía, Y literal. tú Ni no siquiera, esperabas que te dijeran eso. así es, ni siquiera Joel, porque antes en las otras ministraciones que yo iba como obligada a la iglesia, yo decía, ay, capaz que el pastor me dijo porque Joel le contó, o cosas así. Entonces yo creí desde ese momento porque el pastor venía de otro lugar, no había hablado conmigo y no sabía el problema. Entonces yo dije, wow, sí, o sea, Dios sí habla, sí utiliza a los pastores para dar un mensaje. Wow. Entonces, desde ese momento. En ese punto tú quedaste desnuda delante de Dios. Así te es. quedaste desarmada. Sí. ¿Cómo afrontas de que Dios es tan real que te dice, mira, te estoy sacando de ahí, muévete tú también? Bueno, al principio me dio miedo, luego me dio culpa porque yo decía, mi esposa está cambiando y yo estoy impidiendo que ese cambio avance. Okay. Entonces le pedí perdón a Dios, le pedí perdón a mi esposo, hablé con la chica, con la hermana. ¿Qué pensaba? Que pensaba, ajá. Bueno, eso fue después de un montoncito de tiempo. Pero logré pedir perdón a la chica y le dije, mira, yo pensaba esto de ti, me caías mal por esto. Wow. Entonces, Dios es tan bueno que permite eso también. Claro. Porque de una u otra forma eso también me afectaba. Entonces yo decía, ¿cómo yo pido perdón si ni siquiera soy capaz de perdonar? Así es. Entonces, de esa forma. Wow. Es impresionante la forma en que Dios se nos pone al frente. Hay una parte en la palabra del Señor que habla sobre un profeta y un asno y un ángel con una espada en la mano. Esto está en el libro de Génesis. El profeta Balaam y el asno que le habló, porque el profeta no estaba viendo al ángel que tenía al frente, y Balaam seguía golpeando al asno, le seguía golpeando como que avanza, y el asno, siendo animal, está viendo el ángel y el profeta no lo estaba viendo. Me llama, y se me viene ahorita a la mente, me llama la atención en que Dios está metido en tu casa, la persona que está llamando a Dios no lo está reconociendo, no se está dando cuenta que ya tiene a Dios metido en la casa, que está cambiándole el mundo, que la está haciendo, como quien dice, florecer, la está haciendo darle su lugar, y no lo está viendo hasta que prácticamente la rompe en mil pedazos y en público. Así es. Pero solamente tú sabías esa condición. Sí. Y eso siguió quedando entre tú y Dios. Lo que más me llama la atención, Carolina, es que, y esto lo digo porque conozco a Carolina, es que la sonrisa de Carolina hoy es una sonrisa que transmite verdad, que transmite sinceridad. Es una sonrisa que la gente puede decir, hoy no es fingida. ¿Esa sonrisa era la misma que tenías antes? No, antes ni siquiera sonreía. No sonreías. No conversaba con nadie. Entonces, wow. Las personas cuando yo iba decían, esta niña no habla, hay que sacarle las palabras con una cucharada. Qué tremendo. Eran los comentarios. Entonces yo era como que no, yo en mi mundo no hablo porque estoy mal, me siento mal. Y siento que si hablo, lloro. Si tuvieras a Dios de frente y tuvieras que decirle gracias por, ¿qué le dirías? Bueno, le agradecería por la mujer que soy ahora, por el hogar que tengo ahora, por cómo ha mejorado muchas situaciones en mi vida. No solo con mi esposo, sino también con familiares, incluyendo a mis padres. En tu entorno familiar. En mi entorno familiar, así es. Esas serían tus palabras. Gracias Dios por lo que has hecho hoy conmigo. Hoy eres una portadora de lo que Dios puede hacer, de dónde nos puede sacar cuando estamos en frustración. ¿Y qué consejo tú le das a esos jóvenes o a esas mujeres o a esos hombres que nos están viendo, pero están viviendo una etapa de frustración que ni ellos saben? Bueno, primero tenemos que reconocer y aceptar en qué situación o qué sentimiento, okay. Así es, en qué condición estamos. Porque si no reconocemos eso, no vamos a poder salir de allí. Okay. Luego de reconocer y aceptar, buscar ayuda. Vamos a buscar ayudas en nuestros pastores, en nuestros líderes. Aquí, perdón, yo sé que estás hablando de las personas, pero ¿qué hay de aquella gente que nos está viendo pero no tiene un pastor, no tiene un líder, no son cristianos? Claro, bueno, ahí les tocará buscar a alguien de confianza
alguien que sepan que los va a ayudar a salir, porque no puedo buscar ayuda en una amiga que es alcohólica, porque sé que me va a llevar a solucionar mi problema en el alcohol. Así es. O no puedo buscar en una ayuda en una persona que no está en sus 5 sentidos, porque no voy a tener ninguna ayuda. Tengo que buscar una ayuda en alguien que confío y que sé que me va a ayudar a salir de ahí. No me va a hundir más, sino me va a ayudar a salir. Buscar una persona con la que los pueda ayudar. Así es. Carolina, para ir cerrando este tiempo muy bonito, de verdad que le doy gracias a Dios el permitirnos tenerte acá en sintonía con el cielo. Quisiera que tú le hablaras a esas personas que hoy son cristianos, pero que lamentablemente están cargando una carga de frustración muy pesada en sus hombros. Y cuando hablo de frustración, estoy hablando de depresión, de baja autoestima, de señalamientos propios, de autojuicio. Y que le digas de qué forma Dios trabajó contigo y cómo puede ser Dios el alcance en ellos. Bueno, yo les aconsejaría que busquen ayuda, que reconozcan primeramente su consecuencia, su estado donde están, para que puedan buscar la ayuda necesaria en un pastor o en un líder, porque son las únicas personas que de verdad van a ayudarlos a salir de allí. Y que confíen en Dios, porque confiando en Dios vamos a ver su voluntad realizada. Amén. Así es. Bueno, Dios me los bendiga muchísimo. De verdad que Carolina, ha sido un placer, ha sido de verdad un gusto haberte tenido acá, compartir este tiempo tan bonito. Yo sé que nos dejas mucha enseñanza, sé que son sentimientos encontrados, son situaciones que nos hacen pensar y reflexionar en muchísimas cosas. Hay cosas que no nos imaginamos que suceden en nuestra vida y es Dios el que está, como quien dice, moviendo los hilos de nuestra vida. Hay una adoración muy bonita que canta Julio Melgar que habla de sus cuerdas de amor lo guiaron o nos están guiando constantemente, y estas cuerdas hablan de su voluntad, de su propósito en nuestra vida. Recuerde, estamos en sintonía con el cielo, una forma distinta de aprender de la palabra del Señor. Hoy estuvimos hablando sobre venciendo la frustración. Gracias, Carolina, nuevamente. Gracias por permitirnos escucharte. Y antes de que nos despidamos, me gustaría que tú oraras por esas personas, por las que nos están viendo y están teniendo problemas de frustración. ¿Sí? Claro que sí. Bien. Gracias, Señor, por este bonito tiempo que hemos tenido, gracias, Padre Santo. Te damos gracias por las personas que nos ven, Señor. Gracias. Te pedimos, Señor, que seas tú tocando, Señor, en sus corazones, Padre Santo. Que seas tú permitiéndoles soltar, Señor, todas sus cargas, Señor, todo lo que sienten, Padre Santo. Sé tú limpiando su corazón, Señor. Sé tú dándoles paz, Padre Santo. Sé tú obrando, Señor, en ellos. Que ellos puedan reconocer, Señor, que tú eres, Señor, la única salida a sus problemas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Carolina. Bueno, muchas gracias, pastor, por la invitación. Amén. Dios me los bendiga. Ya sabe, dele me gusta, compartir, active la campanita para que cada vez que estemos subiendo algún video, usted pueda saber que nosotros estamos preparando información. No se olvide de seguirnos en las redes sociales, en Facebook, Alfredo Suárez, en TikTok, Alfredo Suárez. Estamos levantando un esquema, una manera distinta de predicar al Señor y usted puede ayudar con eso. Dios me lo bendiga una vez más y bueno, esto es En Sintonía con el Cielo.